La corteza prefrontal se nubla y empiezo a descargar una cantidad de cortisol y adrenalina. Lo que pasa con una persona de apego ansioso es que cree que va a morir así esté con una persona de forma neutral. Entonces por eso pasa mucho que las chicas con apego ansioso se enamoran en la primera cita o tienen relaciones sexuales en la primera cita y están llenas de oxitocina. Su base o la base de su apego es que como no aprendió a regularse, deposita toda su necesidad emocional en una sola fuente que es su pareja. ¿Cuál es la diferencia entre un apego evitativo, adicto a la dopamina, frente a un apego ansioso, que ya vamos a ver que es súper adicto? Cuando tú tienes depresión es porque tienes muy bajos niveles de serotonina y que tienes muchísimo ruido mental, ¿no? Entonces, sin querer, buscan hacer drama o pelean por cualquier cosa porque necesitan de nuevo ese impulso de placer o de calma. Solo a una persona con apego evitativo le parece atractivo ese drama del apego ansioso. ¿Por qué? Hoy vuelve al canal una invitada muy querida por nuestra comunidad, Diana Isabel Carreazo, escritora, conferencista y tallerista especializada en desarrollo personal, liderazgo y expansión de la consciencia. En su última visita hablamos del apego evitativo y fue uno de los episodios que más nos dejó pensando durante días. Y hoy queremos completar esa mirada hablando del apego ansioso, pero desde una perspectiva que nunca habíamos tocado. Bueno, bienvenida Diana, ¿qué tal estás? Bienvenida a Proyecto en Blanco. Ay, muchas gracias. Súper contenta de estar aquí, súper contenta de compartir contigo, con las personas, con todos las personas de tu canal. Súper Maravilloso, contenta. qué buenísimo. Bueno, hoy traemos un temazo también, casi como el otro que hablábamos del apego ansioso, las hormonas y todo esto, que fue un tema súper interesante, pero bueno, en este caso vamos a hablar especialmente del apego ansioso. Así que si quieres, bueno, para ponernos en la misma página, ¿cómo definirías tú para ti qué es el apego ansioso? Pensaría que el apego ansioso es per se el apego o la forma de relacionarnos por excelencia insegura. El apego ansioso se caracteriza por la incapacidad de la persona en autorregular su sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes apego ansioso, lo que sucede es que no sabes cómo acompañar esas emociones que están inundando tu cuerpo, lo que te lleva a sobrereaccionar y buscar en el afuera algún tipo de recurso que pueda alimentar lo que tú no puedes gestionar. También se caracteriza por una hipervigilancia, lo que significa es que como tienes miedo y si estás en pánico, todo el tiempo estás buscando identificar, detectar. En el anterior video, por ejemplo, hablábamos que el evitativo de vez en cuando tenía un checklist y detectaba cosas de la persona con apego ansioso. La diferencia es que el evitativo lo hace desde la forma mental una vez, mientras que la persona con apego ansioso está en estado de hiperalerta continuo. Todo el tiempo está en estado de hiperalerta, inclusive de forma inconsciente, buscando detectar algún tipo de señal de peligro porque vivió una herida fuerte de abandono. Y entonces eso, ¿qué dirías que ha tenido que vivir esa persona? Porque normalmente se desarrollan esas heridas emocionales en la infancia. ¿Qué tendría que haber vivido ese niño para desarrollar el apego ansioso? Lo que sucede cuando somos muy bebecitos es que los papás o los cuidadores no eran consistentes con el niño o con la niña. Entonces a veces estaban, a veces no estaban, entonces aprendió que no era consistente el refuerzo emocional. Al mismo tiempo se ha probado, por ejemplo, que el refuerzo intermitente, es decir, cuando a veces tienes un shot de dopamina y luego no lo tienes, en vez de algo que sea continuo, te genera más adicción. Entonces, como sus padres o los cuidadores no estuvieron de una forma continua. ¿Has visto que a veces a los niños le hacen ese juego de bu, bu, aquí está el fantasmita, bu? Pero para que el niño reconozca que a pesar de que no hay una figura presente, va a estar bien. A ellos no les sucedió esto. Entonces, resumidas cuentas, lo que sucede es que el papá o la mamá, los cuidadores, no fueron consistentes y tuvo momentos en los que sintió tanto miedo que pensó que se iba a morir. Entonces, desconfía por completo
de que no va a recibir ese impulso porque no sabe, ni siquiera tiene la concepción real de si puede confiar o no en su cuidador. Claro, sí, es súper interesante, ¿no? Porque es como esa inseguridad, claro, en un cerebro de un niño, un bebé pequeñito, que necesita ese apego, ¿no? al cuidador, porque si no siente que se va a morir, claro, depende de esa persona. Cuando sabemos que va a estar la persona, te sientes seguro y no sufres, pero claro, el niño, un día están más mis papás, otros días no los veo tanto o no siento esa presencia. Claro, la sensación del bebé es, si no están, voy a morir, ¿no? Y se crea ese miedo al abandono luego de mayor, inconscientemente recordando eso que sintió cuando era pequeño, ¿no? Siento que me muero, ¿no? Si no tengo a esa persona. Así que bueno, siempre decimos, ¿no?, que el apego ansioso como que siente demasiado y que no puede relajarse en el amor. Pero, ¿qué papel juega aquí la biología? Es que es bastante potente, así que en este podemos hablar un poco más detallado. Nuestro cerebro, por supuesto, tiene diferentes zonas, ¿no? Las zonas más importantes, de hecho, una de las zonas que nos permite regularnos, que ya hemos hablado de las hormonas, es nuestra amígdala. Sí, entonces la amígdala, que está casi en el centro, atrás está la glándula pineal, pero la amígdala que coordina las emociones y todas las hormonas que recibimos no está bien regulada para una persona con apego ansioso. ¿Por qué? Claro, porque ya vamos a hablar puntualmente de las hormonas. Lo que sucede es que las hormonas no pudieron desarrollarse o no recibió un buen impulso, lo que significó que está completamente desregulada la amígdala en lo que tiene que ver con las emociones. Y la corteza prefrontal, que es esta parte que desarrollamos de forma diferencial los humanos, también está desregulada. Entonces, hay un desorden ahí y hay una incapacidad de comunicarse entre lo que estoy viendo y cómo lo interpreto, las emociones, y al final no tengo claridad de lo que estoy viviendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, estas dos partes importantes de forma biológica, lo que está sucediendo es que, digamos que tengo un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo me genera mi ansiedad. Digamos, soy una persona que tiene apego ansioso desde niño. Lo que sucedió es que me gustó algo o me daban algún tipo de afecto, pero como me lo retiraron de forma rápida y tuve que mirar como humano, desarrollar mi instinto de supervivencia, entonces mi cortisol se elevó de una vez, porque claro, mi cuerpo necesita ver alguna forma y mi mente necesita encontrar una forma en la que yo sobreviva, ¿no? Mi instinto de supervivencia. La corteza prefrontal se nubla y empiezo a descargar una cantidad de cortisol y adrenalina. El cortisol y la adrenalina, en términos hormonales, se encargan de prepararnos y de mantenernos en estados muy largos de alerta porque como mamíferos estábamos en peligro. En peligro. Lo que pasa con una persona de apego ansioso es que cree que va a morir así esté con una persona de forma neutral, porque no tiene la capacidad de ver o validar realmente si alguien está siendo violento con ella o no, si alguien no está presente con ella o no. Inclusive hay estudios que demuestran que hay personas que son neutrales y aún así una persona con un fuerte apego ansioso puede interpretarlo como peligro. Su cuerpo, como todo el tiempo, ella está detectando tipos de señales en los que puede experimentar rechazo o abandono y está hipervigilante. Su cuerpo está hipervigilante la mayoría del tiempo. Entonces tienen una exacerbación en unos niveles de cortisol gigantes. La tensión arterial también es altísima. Entonces, a nivel biológico lo que está sucediendo es que es una conexión. Nosotros aquí siempre hablamos que no se trata solamente de las hormonas, sino es como un ciclo que no para. Es como los adictos al juego. Funciona de forma exacta. Y acá creo que es importante que lo veamos. Hablábamos un poquito que a veces el apego evitativo es adicto a la dopamina, ¿no? Sé que te voy saltando diferentes temas, pero creo que es importante. Son todos interesantes, sí. Así que... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un apego evitativo, adicto a la dopamina, frente a un apego ansioso, que ya vamos a ver que es súper adicto? Una persona con apego evitativo se mantiene en estados de congelamiento la mayor parte del tiempo y luego
quiere un shot importante y con ese ya tiene suficiente para un buen largo tiempo, como cuando tú estás en invierno y tienes mucha comida y después ya con esa comida tienes suficiente porque no necesitas tanto, que es lo que sucede con un evitativo. Pero un congelamiento, ¿a qué te refieres? ¿Emocional? O sea, Sí, como exacto, de un... es exacto. Su corteza prefrontal, por ejemplo, en su caso, como tiene más desarrollada la parte mental, si lo pudiéramos resumir, el evitativo es mucho más mental y Sí. el ansioso es mucho más emocional, ¿sí? No es que el evitativo no sea emocional, lo que sucede es que sus emociones están congeladas y todas las ha hiperracionalizado. Entonces, pero bueno, exacto, cuando tú tienes algún tipo de reacción de tu cuerpo, si tienes un apego evitativo, no lo puedes detectar ni identificar qué sientes porque no sabes qué sientes, porque crees que tienes que saber qué sientes. Entonces te quedas hiperracionalizando Como la no, relación. interesante. La persona con apego ansioso está desregulada por completo emocionalmente. Tampoco realmente es que sepa qué siente, sabe que está completamente desregulada y que tiene mucho estrés. Y bueno, creo que para no perderme, ¿cuál es la diferencia entonces entre la adicción del uno y del otro? Una persona con apego ansioso es como un adicto al juego. ¿Por qué el juego, el gambling, es tan adictivo? Porque a veces ganas y a veces no ganas. Si tú vas, por ejemplo, a un casino en Las Vegas o algo así que ponen esos coches gigantes, ponen ahí gigante como ese premio de un coche súper lujoso. Entonces las personas activan muchísimo la dopamina. La dopamina no es en realidad la hormona que despierta el placer, sino es la anticipación del placer. Entonces, una vez ganaste algo, te ganaste 1.000 euros, entonces, claro, tienes un alto nivel de dopamina porque genera anticipación y al mismo tiempo placer. Entonces, de alguna forma crees que si vuelves y juegas, puede que vuelvas y obtengas ese placer hormonal. Ahora, traslapando esto al tema del apego, como recibiste un impulso gigante, un cóctel hormonal al principio de la relación, y a veces te lo dan y a veces no te lo dan, como lo que estábamos hablando de los ratones, tú generas una adicción que si la comparamos es igual a un adicto a la heroína, es igual a la de un adicto porque se activan los mismos módulos en el cerebro de los opioides que tenemos. Y esto nos cuesta un poquito admitirlo, ¿ya? Pero no es en vano que cuando una persona con apego ansioso muy exacerbado tiene unos síndromes de abstinencia tan fuertes que cree que se va a morir si no está con la persona. Lo mismo cuando tienes un síndrome de abstinencia de una droga. Se activan las mismas partes en tu cuerpo que las partes que se activa con una persona adicta a otra cosa. Por eso lo pasan luego tan mal, ¿no? Cuando hay estas idas y venidas, bueno, se va como retroalimentando pues esa necesidad de ese chute, ¿no? De dopamina o de lo que sea. Pero es verdad que cuando un ansioso ya sabe que rompe la relación, que es como algo definitivo, por eso les cuesta tanto superarlo, ¿no? Porque tienen que estar luchando también con ese efecto de ¿cómo se llama? Cuando uno tiene el mono, ¿no? O sea, el síndrome de abstinencia. Sí. O sea, y es como, claro, lo único que se te viene a la cabeza es querer volver, sea como sea, porque necesitas ese chute. Claro, porque de todas formas tu cuerpo cree que te vas a morir sin esa persona. Sí, o sea, literal cree que te vas a morir sin esa persona porque cuando eras niño tú sentiste o niña, tú sentiste que te ibas a morir. Ya, entonces la gente dice, no, es que esta está loca, es que tiene problemas psicológicos. No, es que literal el cuerpo, todo su sistema nervioso central está en alerta. Él no tiene la capacidad de discernir en ese momento ni de controlar y claro, se llena de pánico. Es como cuando, no sé, imagínate en el 2020, que cuando las personas iban y que buscaban el papel sanitario, que estaban en un momento de emergencia y tal. Una persona con apego ansioso todo el tiempo está así y cuando termina la relación se bajan todos los niveles de la oxitocina, la dopamina que tenía. Entonces, claro, necesita de alguna forma sobrevivir, porque entonces, si hablamos de cómo funciona esta adicción que tiene una persona con apego ansioso, lo que pasa es que por un lado tienes esta adrenalina
y el cortisol, que es lo que estamos hablando, que son los que se activan cuando tienes que sobrevivir y estás en modo de defensa, ¿sí? Estás tenso. O sea, están súper activas esas dos. Estás adicta a esas dos porque tenías un papá inconsistente. Pero al mismo tiempo, esa fuente de inconsistencia era la misma fuente de afecto de vez en cuando. Claro. Entonces, tienes oxitocina, dopamina, adrenalina y cortisol juntos. Todo en un cóctel. Y pues claro, esta persona no tiene la capacidad de discernir ni de regularse, ni de regular su sistema nervioso central, con lo cual, claro, por eso el síndrome de abstinencia es tan fuerte. No puedo evitar pensar, ¿no?, en que, bueno, sigo pensando yo, evidentemente, al ser evitativa, es como que todo esto me cuesta, ¿no?, de ponerme en la piel del otro, porque es verdad que nos es muy complicado entender todo esto que estás explicando tú, ¿no? Es como que de verdad subestimamos lo mal que lo pasa el otro cuando pensamos que exagerado, es que está loco, es que no sé qué, ¿no? Esas frases que a veces decimos las personas que somos más evitativas, que no entendemos a nuestra pareja, pero contándolo tú tan explícitamente como lo estás haciendo, ¿no? O sea, es como, me puedo poner en su lugar y siento, de verdad, me duele, ¿no?, pensar que pueda sufrir tanto tu pareja y que no nos demos cuenta de esto, ¿no? De que es algo químico, es algo hormonal, es un cóctel de tantas cosas, heridas de la infancia, y que las personas, si no entienden esto, no se autoconocen y no empiezan a trabajar en sí mismas, esto es como una maldición que van a tener que ir soportando. Claro, porque se suele hablar, y creo que ya lo hemos hablado algunas veces, o tú también ustedes lo comparten en su canal, que muchas personas creen que el apego, los apegos de los que estamos hablando, entendidos como formas como relacionarnos, son solo un tema psicológico. Y no. Hay varios estudiosos que han contado que el cuerpo lleva la cuenta. Como Total. tuvimos en los primeros 3 meses de nuestro nacimiento, impactos que nos generaron un trauma, así no lo conozcamos, ese trauma modifica epigenéticamente también nuestro ADN. Madre Entonces, claro, tú desde niño aprendiste que esa era tu forma de supervivencia, con lo cual, y adicional, después vino el sistema, la educación, que reforzaba también algunas creencias en torno a que tienes que buscar ser atractivo, que ya hablamos un poquito de eso. Tienes los shots de dopamina, sobre todo en las niñas, por ejemplo, si se dieron cuenta. Si yo como niña me doy cuenta que mi papá no está pendiente de mí, que vuelve y va, y voy al colegio, a la escuela, a los 8 años, y los niños sí me miran y miran mi cuerpo, empiezo a relacionar que mi cuerpo es lo más atractivo porque recibo dopamina que mi papá no me da. Entonces, por eso pasa mucho que las chicas con apego ansioso se enamoran en la primera cita o tienen relaciones sexuales en la primera cita y están llenas de oxitocina porque están intercambiando lo sexual por el afecto que no tuvieron. Porque de nuevo desde niñas se dieron cuenta que si papá no me lo da, entonces que es la clave del apego ansioso, el fawning, que en español quiere decir complacencia. ¿Sí? Entonces, está esto, la forma de supervivencia es el fight or flight, ¿no? Entonces es la lucha o huida. Pero después de la lucha y huida, como tú no puedes luchar contra tu papá, porque donde tu papá te regañe, ¿tú cómo vas a luchar contra él? Tampoco puedes huir porque todavía no te sabes defender. La única opción que tú tienes es complacencia. La chica o el chico con apego ansioso se convierte en un complaciente por excelencia, porque es su forma de encontrar supervivencia. Entonces, por eso es que das y buscas de alguna otra forma conquistar a tu pareja. O sea, la verdad es que inclusive las mujeres tienen súper alta la testosterona, o sea, con un masculino súper activo, las de ansioso, porque están buscando conquistar y ser atractivas para su pareja desde la primera fase. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito, si quieres, por cada hormona, que me parece un temazo descubrir todo esto. Entonces, por ejemplo, la hormona de la oxitocina, ¿no?, que se le llama esa hormona del vínculo. ¿Qué pasa con ella en una persona con apego ansioso? Bien, una persona, con apego ansioso desarrolla muchísimo la oxitocina, que es la hormona que se cree que solamente es la hormona del amor. No, la oxitocina es la hormona del establecimiento estratégico de vínculos.
Esto significa que nuestro cuerpo selecciona con qué personas puede establecer vínculos porque somos un mamífero relacional. Entonces busca señales de personas con las que puede hacer comunidad porque aprendimos que en comunidad podíamos sobrevivir. Entonces no es solo del amor, no, sino es de la conexión, de la unidad, de la comunicación, ¿sí? Entre personas en general, comunidad. Una persona con apego ansioso, entonces, tras de que ya tiene muchos índices de dopamina y lo mezcla y se genera ahí una mezcla importante, su base o la base de su apego es que como no aprendió a regularse, deposita toda su necesidad emocional en una sola fuente que es su pareja. En general, las personas con apego ansioso, entonces, quieren que su pareja sea quien supla todas sus necesidades emocionales. Por eso todo el tiempo lo están buscando, a diferencia del apego evitativo, que tiene diferentes fuentes en las que puede obtener, bueno, las necesidades emocionales que tiene, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tiene desregulada la capacidad de gestionar su oxitocina y al mismo tiempo pone afuera a una sola fuente. Imagínate esa carga. Eso es inconsciente, por eso es que el evitativo sale corriendo. Porque es que ponemos solamente a una sola persona a que responda por toda esa necesidad de conexión que tú tienes, ¿ya? Eso es lo que principalmente pasa con la oxitocina. Una última cosa, y es que te genera, creemos que entonces la única adicción es como hormonal, pero hay una adicción relacional, como está configurada con la dopamina. Cuando tú no tienes oxitocina y la recibes de esa forma tan intermitente, que aquí la responsabilidad es de ambos, te genera adicción. Entonces eso es lo que pasa con una persona con apego ansioso. Genial. Y, por ejemplo, con el tema del cortisol, ¿no? ¿Cómo afecta? Ya has contado antes un poquito, ¿no? Cómo funciona. Entonces, ¿cómo le afectaría a una persona con apego ansioso esa hormona del cortisol, ¿no? Bueno, explícanos si quieres un poquito más qué significa esto. Claro, el cortisol no es malo per se. Lo que sucede es que en general las sociedades actuales las personas tenemos superactivo el cortisol porque tenemos muchísimos niveles de estrés. Lo que pasa con una persona con apego ansioso es que lo dijimos, pero es importante como que lo entiendas tú también, le digo tú a la persona, las dos, bueno, su amígdala, que regula sus emociones, y su corteza prefrontal están desreguladas. Entonces, el cortisol lo que hace es que te desregules más. Tengo ansiedad, tengo algún sentimiento de ansiedad. Esa ansiedad llega a mis hormonas. Sigo interpretando, llega a mis hormonas y mis hormonas llega a mi amígdala. Sigo generándome más ansiedad y me genero más cortisol. Sigo generando pensamientos negativos y activo más cortisol. Por eso es que no lo paran, ¿ya? Porque es que es de lo emocional a lo biológico y de lo biológico a lo emocional en una rueda que no para. Un pensamiento negativo o un pensamiento de ansiedad me lleva a las hormonas al cerebro, pienso de nuevo, la rueda. Pues luego nos vamos a guardar ahí que nos digas a ver si hay alguna clave de cómo cortar con eso, ¿no? Para que las personas puedan salir de ese bucle, ¿no? Que es verdad que parece algo imposible. Y bueno, ¿qué función tendría en este caso la dopamina, la serotonina en un apego ansioso? La dopamina, entonces, es lo que estábamos hablando, la hormona del placer o la hormona de la anticipación del placer, ¿no? Vale. Y no es mala per se, pero como es tan rápida, la diferencia entre la dopamina y la serotonina es que la serotonina genera sensación de placer, de bienestar, en todos los niveles a largo plazo. Una persona con un apego ansioso, de hecho, no tiene muy bien desarrollada la serotonina, porque la serotonina en general lo que hace es evitar que tengas pensamientos intrusivos, mientras a mayor sensación de placer y calma, menos pensamientos intrusivos. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar un apego ansioso o ya estoy en la etapa de el roller coaster con la montaña rusa con mi pareja, se bajan notoriamente mis niveles de serotonina, que son de felicidad,
y necesito que alguien lo supla, ¿no? Y aparte de que necesito que esos niveles los supla, provocas drama a propósito. Ya sabía cómo. Provocas drama a propósito. Por eso sucede, consciente o inconscientemente, que una persona con apego ansioso, para poder tener esa sensación de placer que no tiene y necesita sobrevivir con eso, porque si no, existen de hecho personas, cuando tú tienes depresión es porque tienes muy bajos niveles de serotonina y que tienes muchísima ruido mental, ¿no? Entonces, sin querer, buscan hacer drama o pelean por cualquier cosa porque necesitan de nuevo ese impulso de placer o de calma. Entonces, resumiendo acá, dopamina es un placer inmediato, serotonina me hace sentir que estoy a salvo a largo plazo, pero no tengo serotonina porque es que no tuve papás consistentes. Ya no sé qué es la consistencia emocional, ni por mí mismo, o sea, no me sé mantener en un estado emocional de forma balanceada, estoy sube, baja, sube, baja, sube, baja. O sea, que digamos que un apego ansioso no conecta mucho con la serotonina, al igual que el evitativo. El evitativo también le cuesta, ¿no? Como tener esa hormona activa. Sí, ambos. Siempre estamos con los altibajos. Sí, exacto. Pero si yo te dijera, ya que estamos hablando solamente de apego ansioso, es más fuerte en el apego ansioso. Lo que sucede es que la dinámica, o sea, la forma, lo que diferencia en realidad estos dos apegos es la reacción que yo tengo. El uno se aleja y no sabe qué hacer y el otro, la verdad, secuestra del otro. Sí, entonces tiene temas de serotonina bajísimos, porque recibió un impulso gigante de la otra persona. Y adicional tiene muchísimo más pensamiento rumiante. Entonces, una persona con apego evitativo sí tiene fuentes de serotonina bajitas, pero su necesidad de serotonina en realidad es mucho más balanceada. O sea, puede esperar 2, 3 meses que ya después dice, como que no, sí, no sabe bien la razón. La persona con apego ansioso necesita oxitocina, serotonina, dopamina inmediata. ¿Ya? Es curioso, porque estabas contando esto y me venía a la memoria. Nosotros, Sebastián y yo, cuando empezamos a trabajar al principio, que descubrimos todo esto de los apegos y demás, es verdad que empezábamos a tener como semanas muy buenas. O sea, nosotros decíamos antes que estábamos 10 días mal y uno bien, ¿no? Eso era nuestra vida diaria. Pero después, cuando empezamos a conocer todos los apegos, a trabajar en nosotros, era como que ahora tenemos más días buenos y menos malos, ¿no? Pero es verdad que yo había como un patrón que veía durante el primer mes, segundo mes, que parecía que iba todo bien y a la semana Sebas salía con alguna cosa como diciendo, estábamos también estos días y hoy me saltas con esto. Y de verdad que me daba la sensación de que era como algo que hacía a propósito. O sea, quizás inconscientemente su cuerpo le estaba pidiendo algo más. Claro, porque es que él aprendió que él tiene, ¿has visto como cuando está una persona que todo el tiempo te hace así? Él tiene que hacer así porque él como niño tuvo que aprender a hacer así porque si no nadie le prestaba atención. Entonces una persona con apego ansioso de alguna forma u otra genera algún conflicto o algo porque no puede estar en paz porque no sabe qué es la paz porque está desregulada. Pues sí, súper curioso. Es verdad que se fue dando cada vez más largo con el tiempo, luego igual pasaban 2 semanas que estábamos muy bien, pero había otra vez que volvíamos a tocar algo y volvía a saltar como ese encontronazo, ¿no? Y ya, es verdad que con el tiempo eso ya casi ni ocurre, o sea, ahora ya todo lo vamos llevando súper bien, pero al principio era como, ¿pero por qué? Quizás es algo así inconsciente que el cuerpo necesita alguna excusa para seguir discutiendo porque su cuerpo se lo pide, para sentir ese chute de algo, ¿no? Claro. Y, ¿sabes? Aquí me parece interesante la reflexión sobre los apegos y es que solo a una persona con apego evitativo le parece atractivo ese drama del apego ansioso. ¿Por qué? Porque de todas formas el apego evitativo se alimenta del drama del otro. Una persona con apego seguro ve una gotita de drama y no está ahí porque percibe la inseguridad en su pareja. En cambio, una persona con apego evitativo se alimenta de eso. Dice, es que a mí no me gusta el drama. Lo está alimentando porque le gusta. Porque al final siempre vuelven de alguna manera, tóxica, pero vuelven. Le gusta. Se entiende. Claro, ahí está el relacionarse desde la inseguridad, que no es bueno para nada, para ninguno de los dos, ¿no? Así que buenísimo. Y bueno, ya que estamos hablando de hormonas, no sé si nos puedes hablar algo sobre las hormonas
la sexualidad, por ejemplo, en este caso. Sí, claro. Nosotros tenemos los estrógenos, ¿no? Los estrógenos y tenemos la testosterona. Tanto hombres como mujeres tenemos estrógenos y testosterona. Lo que pasa es que en la mujer se desarrolla más los estrógenos y en los hombres más la testosterona. Cuando tú tienes un apego ansioso, estas hormonas se suman a todas las otras demás en su cóctel y tú confundes placer sexual, que adicional tienes oxitocina si eres mujer más fuerte. Lo confundes con amor. Vale. Entonces, claro que es súper importante porque si tú tienes relaciones sexuales, y creo que lo vimos, pero biológicamente el cuerpo cree que son un solo órgano, y tuviste un shot de oxitocina, lo que yo le diría a cualquier mujer, especialmente con apego ansioso, es no tengas sexo tan rápido, porque tu cuerpo se ha desregulado por completo a nivel sexual y tú crees que ahora que tu cuerpo cree que este es un cuerpo con el que tú vas a poder tener un niñito. Tu cuerpo cree eso. Y entonces tú estás tan nublada que ¿sabes qué es lo que sucede realmente cuando se unen las hormonas sexuales más las hormonas que estamos hablando, que son la adrenalina, el cortisol y la dopamina y la oxitocina al tiempo? Esto es lo que popularmente se conoce como las gafas rosadas. O sea, las gafas rosadas... El enamoramiento, ¿no? No. Las gafas rosadas o el enamoramiento, sí, son la corteza prefrontal desconectada. De nuevo, una persona con apego ansioso no tiene, tiene desregulada la corteza prefrontal con la amígdala. Lo que sucede es que tienes tan desregulado que tienes acá, no tienes la capacidad de racionalizar y pausar y calmarte para poder tener dosis mucho más largas. Por eso es que sucede, lo básico del apego ansioso y evitativo es que tienen un drama inicial al principio o una intensidad profunda al principio, que es lo que a los dos nos tiene enganchados. Entonces, esa es la ciencia detrás de las gafitas rosadas. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese autocontrol y quizás pues estas charlas que te hagan ver un poco más de ahí, ¿no? De no dejarnos llevar tanto por los impulsos y quizás parar y reflexionar, que también es bueno, ¿no? Porque a veces pensamos que es que si no se lo doy todo, es que si no tal, lo voy a perder, ¿no? Y tienen como ese miedo y creo que es contraproducente al final en todos los sentidos. Creo que es bueno en las relaciones ir con pausa, darle la oportunidad al otro de conocerse un poco más, no tan en profundidad en tan poco tiempo, ¿no? En todos los sentidos. Claro, y a nivel biológico, como hemos visto, hay unas hormonas de placer positivo, es decir, de bienestar a largo plazo, hay otras de bienestar inmediato que terminan generándonos adicción y hay otras de estrés, ¿no? Por ejemplo, hay una muy importante que es la vasopresina, que la vasopresina es la que se construye cuando ya tenemos un vínculo. Tanto el evitativo, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos que el evitativo tiene que desarrollar más su vasopresina, que es la hormona que le permite resolver conflictos? Vale. Una persona con apego ansioso tiene saboteada la vasopresina, porque es que el cortisol, el alto nivel de cortisol y el alto nivel de adrenalina sabotean las hormonas que son de bienestar para ti. Entonces no puedo, biológicamente no puedo generar las hormonas que son para mi bienestar, porque, si mi cuerpo está en supervivencia y lo primero que necesito es encontrar agua, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué conexión y qué nada? Estamos en Resident Evil, ¿sabes? Tengo que salvarme. Claro. Por eso cuando existen estos conflictos, el apego ansioso necesita resolver tan rápido, ¿no? O sea, es como una necesidad de supervivencia, de me siento mal por el conflicto y tengo que solucionarlo, ¿no? Y bueno, ya que nos hemos puesto a hablar, vamos a profundizar, porque normalmente también quizás la mayoría de personas que nos estén viendo con apego ansioso quizás sean mujeres, ¿no? El tema hormonal, ¿qué pasa pues en esas etapas de la mujer, ¿no? Pues quizás desde el embarazo hasta la menopausia, ¿esto cómo afecta las hormonas? La mayoría de las personas con apego ansioso son mujeres. Hay muchos hombres, pero las mujeres per se tenemos un reto hormonal importante, ¿no? Porque nuestro cuerpo está dotado para dar vida. Es decir, cuando tú estás embarazada, tu cuerpo se prepara para ser la fuente de apego de otro. Entonces, desde el principio, cuando tú tienes tu primera regla, ¿ya? La regla que nuestro ciclo menstrual entonces se divide en la fase menstrual, en la fase ovulatoria, en la fase luteal, ¿no?
Hay unas partes per se de nuestro ciclo menstrual en las que somos más susceptibles a tener más altos niveles de cortisol porque nuestro cuerpo necesita protección. O sea, fuera que tú quisieras o no, después de que, por ejemplo, tienes tu primer sangrado, tienes el sangrado, ahí viene la fase luteal, ¿no? Y después de la fase, o sea, después de la parte menstrual, viene la fase en la que se crea el nuevo óvulo, el ovulito, ¿no? Y después de que viene el ovulito, llegas a la fase en la que tienes los más altos niveles de progesterona porque el óvulo se va a configurar para salir o para ser engendrado, o sea, para dar vida o para morir en la fase luteal. Especialmente cuando nosotros estamos en la fase luteal tardía, es decir, cuando nos dimos cuenta que ya no vamos a tener un bebecito, en esos momentos el síndrome premenstrual es cuando hay más altos niveles de cortisol, cuando estamos muchísimo más ansiosas y cuando una persona con apego ansioso, por supuesto, tiene más necesidad de su pareja. Es interesante que si tú eres mujer vayas viendo cómo actúas de acuerdo con tu ciclo, con las 4 fases de nuestro ciclo. Porque usualmente cuando tenemos el síndrome premenstrual, que la mayoría de las mujeres lo tenemos, sí necesitamos mayor protección. Y hay un experto en adicciones que la verdad me parece espectacular, que se llama Gabor Maté. Y Gabor Maté explica que si una mujer en su síndrome premenstrual está odiando algo o se siente con temor a algo, hacia algo, es porque el cuerpo le está diciendo que ahí no. Es el momento en el que nosotras deberíamos escuchar más a nuestro cuerpo. A la intuición esa, ¿no? Que se dice. Claro, porque el cuerpo está diciendo que no, ¿ya? Y por eso es que es tan importante para una persona con apego ansioso aprender a regularse, porque como tiene todo, o sea, como estás en un estrés, como si estuvieras electrocutada, ni siquiera estás pudiendo de verdad escuchar a tu cuerpo. O sea, realmente no es tan diferente del evitativo. El evitativo está congelado y no puede sentir, pero esta otra está como sobrepasada y tampoco puede escuchar realmente lo que hay detrás. ¿Qué es lo que necesita? Entonces se deja creer de esos pensamientos intrusivos que tiene. Buenísimo. Y entonces cuando estamos embarazadas, claro, nuestro cuerpo se prepara para tener un niño, ¿no? Y tenemos altísimos niveles de progesterona y de las hormonas para poder proteger a un niño. Pero cuando terminamos el embarazo, tenemos 1 a 100 veces o de 10 a 100 veces menos hormonas que en el resto. Por eso es que 1 de cada 10 mujeres, si no estoy mal, no, de 10 de cada 100 mujeres, 20 de cada 100 mujeres tienen la depresión posparto. Vale. Porque es que te bajan por completo todas las hormonas y hay depresión, una depresión impresionante. Así que claramente si tienes un apego ansioso, pues te imaginarás cómo vas a estar en este momento. Adicional, una mujer puede llegar a sentir que tiene que suplir todas las necesidades de su niño y tampoco puede estar disponible para su pareja. Ya, pues porque es lo que siente la persona o sea, no puedes estar disponible hormonalmente para darle todo lo que le dabas, porque es que una persona con apego ansioso da un montón. Como no estás disponible, entonces te quedas por completo vacía. Y ahí es cuando tienes los principales índices de cortisol altísimo. Y cuando ya tienes la menopausia, pues claramente lo mismo. Es una desregulación hormonal en la que, sí, estamos hablando aquí de lo científico, pero aquí mi llamado importante es como a escuchar tu cuerpo. Sí, porque si yo sé que me van a bajar mi progesterona y mis estrógenos, especialmente cuando ya estoy en la fase perimenopausia y menopausia, lo cual me va a dar a mí como mayor ansiedad, precisamente porque no sé cómo controlar justamente esas hormonas. Imagínate a alguien con apego ansioso. Wow. Pues maravilloso toda la explicación que nos estás dando. Y bueno, Diana, para eso te hemos traído, para que estés aquí. Y así que a todo esto, vamos a darle también pequeñas soluciones, hábitos, cositas que podamos compartir con las personas que nos están viendo, para que, primero, que se den cuenta de lo importante que es la regulación emocional y, segundo, cómo les podemos ayudar. ¿Tienes alguna práctica? ¿Cómo podríamos? Bueno, entonces, para integrar todo, yo creo que, resumiendo, es importante que entendamos los apegos no solamente como algo hormonal, sino se necesita un proceso integral. Y es porque es una problemática o algo que nos está sucediendo integral. ¿Qué significa? Que biológicamente, ¿sí?
hormonalmente, psicológicamente, pero también transgeneracionalmente, porque heredamos desde nuestros padres y desde sus padres a sus padres, no se ha gestionado el trauma que tenemos. Entonces, una persona con apego ansioso lo primero que ha de admitir es que es adicta. Suena Y eso fuerte. suena fuerte, pero estás adicta. Y has delegado todo tu poder en otra persona. Esa persona tiene la capacidad de controlar tus emociones y controlar tus pensamientos. Y claro, esto es peligroso, porque entonces pierdes la capacidad y la noción también de determinar qué es real y qué no es real. Una persona con apego ansioso hasta termina dudando de sí misma porque no sabe qué es bueno, qué es malo, como una niña perdida. Entonces perdió la voluntad de encontrar en su centro y dentro de sí su propia brújula. Yo perdí mi propia brújula con el apego ansioso. ¿Qué puedo hacer entonces? Porque estoy desregulada y necesito urgente a esta persona y estoy ansiosa o ansiosa. ¿Qué puedo hacer para eso? Uno, admitir que tengo una adicción. Y dos, claro, esto a niveles prácticos sí tiene que ver mucho con mi sistema nervioso central, que son mis emociones. Yo he de aprender a regular a mi parte. Mis emociones son mi niño interior, ¿sabes? Entonces yo he de aprender a estar conmigo en vez de estar dependiendo. Sabes que cuando van de una vez al Instagram a ver a la otra persona o lo que sea, tú interiormente le estás diciendo es que yo prefiero a este hombre o a esta mujer que gestionarme a mí misma. Tú le estás diciendo a tu niña interna eso. Yo prefiero a este hombre que a usted. Como ¿Ya? dijiste en el otro podcast, Claro. que también se están evitando a sí mismos, Claro, ¿no? lo mismo. No sé si lo dijimos ahí, pero es que un ansioso es un evitativo por excelencia, en realidad. Lo que pasa es que su forma de evitación es delegando todo su poder a otro. Entonces, muy interesante. claro, entonces, primero admitir, después de admitir, cualquier actividad que te permita calmar a tu sistema nervioso central al iniciar, porque claro, nosotros tenemos un momento en el que estamos calmaditos cuando recién nos despertamos, ¿no? Que hay una fase en la que estamos entre sueño y despiertos. Apenas te levantes, en vez de estar tomando café que te va a activar el cortisol, haz algún deporte y empieza a generar actividades que te ayuden a desarrollar serotonina, es decir, la seguridad de darme bienestar a mí misma. Yo necesito recobrar la seguridad en que yo me puedo dar bienestar a mí misma. Entonces, prácticas es impajaritable, o sea, innegociable que al iniciar el día yo tenga al menos 10 minutos de autorregulación. Sea que voy a hacer yoga, sea que voy y camino, sea que voy a hacer respiración consciente conectada o breathwork. Necesitas empezar a gestionarte para darte el espacio que tú mereces para ti mismo y para ti misma. Aparte de eso, es importantísimo que, a ver, lo que vimos en general de todas las hormonas es que yo estoy delegando la oxitocina y mis necesidades emocionales en una sola persona. No. O sea, acá lo que has de aprender es que hay muchísimas fuentes de la conexión que puedes recibir. Está tu familia, están tus amigos, está el aprender, el desarrollarte, hacer tus proyectos. Entonces, como que recupera y recuerda lo importante que es tu amor propio. Y el amor propio es poder recobrar esos momentos que siempre pasa que la ansiosa se perdió en la relación, porque eso es lo que pasa, que se perdió a sí misma en la relación. Entonces, recuerda las cosas que te permiten a ti regularte, cosas que te generaban a ti placer fuera de la relación. Amigos, amigas, deporte. Sí, es que si yo tengo una sola fuente, por lo menos tengo que dividirla en 10. Que mi pareja sea 1 de 10, no 10 de 10. Ya, porque tengo que también adquirir esa seguridad en mí misma. Eso es lo que yo diría que es fundamental. 1, admitir. 2, tener espacios de cuidado propio innegociables para mí. Tener más fuentes de conexión fuera de mi pareja, definitivamente. Eso es como lo más importante. Y también evitar las dinámicas que hacen que mi apego ansioso se aumente. Por ejemplo,
nada de las redes sociales ahí, si ya sé que eso me va a aumentar la ansiedad. Nada de aprender, es que una persona con apego ansioso se la pasa poniéndole límites a otro, pero no tiene límites con sí misma. Entonces, a ponerte límites a ti mismo, de dejar de estar viendo redes, que así estés porque estás con esta persona o esa persona se fue o es situationship o lo que sea y sigues viendo las redes, entonces tu cuerpo sigue creyendo que estás en modo supervivencia y se sigue alimentando de esa persona. Totalmente. Pues 4 claves maravillosas que si las ponen en práctica, segurísimo van a empezar a sentir cambios muy rápidos en su vida, por supuestísimo. Así que Diana, bueno, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en Proyecto en Blanco. Siempre disfrutamos y aprendemos muchísimo contigo, así que muchísimas gracias y bueno, espero que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios si queréis que volvamos a invitar a Diana para hablar de más cosas o si queréis compartir qué es lo que más os ha gustado de todo esto que os hemos compartido y bueno, nos vemos a la próxima.